Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? ¿No es cierto que últimamente se escucha por todos lados sobre ley natural, OPTT, autodeterminación, verdad? Bueno, yo creo que es un tema importantísimo, candente, y para eso les traigo hoy una persona muy especial que ya es parte de la familia en esta comunidad, en esta audiencia. eh, para hablar de este tema, pero de una perspectiva muy especial. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, el maestro Raúl Durán. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal Silvia? Encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Ya sabes que es un placer para mí y gracias por invitarme. Qué alegría tenerte aquí, Raúl. Y ahora le voy a dar una sorpresa a esta audiencia maravillosa, porque todos lo conocen a Raúl como maestro de Kabbalah, maestro de letras hebreas, pero ¿sabían que es abogado también? No sé si lo sabían. Y últimamente lo he visto aparecer en varios canales con entrevistas interesantísimas sobre lo que es la ley natural, de la perspectiva legal y también de la perspectiva espiritual. Y de eso quería hablar contigo hoy, Raúl. Así que, ¿cómo estás? Pues estoy encantado, estoy perfectamente bien, encantado de estar aquí contigo y dispuesto a torear lo que haya que torear para por lo menos clarificar ideas que creo que al respecto de lo que tú ya propones, como la ley natural, son muy interesantes y me parece interesante que las personas conozcan un poquito más. Fantástico. Entonces, me gustaría antes que nada que nos cuentes un poquitito sobre tu trayectoria de abogado legal, experiencia. Mm. Mira, yo estudié Derecho en la Universidad de Jaén en el año, debió ser por el 98, creo recordar, 97. 97-98 finalicé mi licenciatura. En Argentina creo que decir me recibí, ¿no? Me recibí Sí, como exacto. abogado. Bueno, me licencié en lo que antes era licenciatura. Ahora ya el plan de estudio ha cambiado completamente porque lo que antes eran licenciaturas en España ahora se le llaman grados porque se ha acomodado todo a un nuevo sistema de estudio más británico, más anglosajón. Pero en mi época, fíjate, te contaré una anécdota, yo estudié con el plan de estudios del año 1953, es decir, cuando Franco todavía, en pleno franquismo, se elabora ese plan de estudios de la carrera de Derecho. Yo tengo que decir que a mí ese plan de estudio me marcó significativamente porque realmente, independientemente de que Franco estuviera en el poder o no, las personas que estaban encargadas de enseñar y de elaborar esos planes se veían que eran personas tremendamente cultas. Yo hoy, imagino que a ti te pasa lo mismo y a la audiencia también, echo de menos por supuesto en nuestros líderes, pero también en los periodistas de referencia o en las personas públicas de referencia, la extraordinaria capacidad de prosodia, de vocabulario, de expresión que tenían hace apenas 40 o 50 años. En lengua castellana, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, dejando aparte esto, en donde el nivel cultural, en mi opinión, ha bajado sustancialmente, pero yo me licencié con ese plan. Y en ese plan, en el primer año de Derecho, había 4 asignaturas. Derecho romano, Historia del Derecho, Derecho Político uno y Derecho Natural. Y entonces en Derecho Natural, como anécdota diré que fue la única matrícula de honor que yo saqué en toda la carrera fue en Derecho Natural. Y ahora entiendo por qué. Fue por dos motivos. Primero, porque Derecho es una asignatura en la que una carrera en la que hay que memorizar, obviamente, muchas leyes, pero Derecho Natural era distinto, porque como es filosofía del derecho, el profesor de entonces, bueno, que era un profesor al que yo le tengo muchísimo aprecio, desde aquí le mando un saludo a Francisco, al doctor Francisco Garrido Peña, ¿no? Que fue incluso candidato a presidente del gobierno de España por parte del Partido de los Verdes. Esto poca gente lo sabe. Este fue mi profesor de Derecho Natural que me puso matrícula de honor, ¿no? Y, y los exámenes eran razonando y pensando. Te planteaba una problemática y había que pensar y razonar con todos los apuntes, con todos los libros a tu alcance. Tú fíjate ya la perspectiva de cómo se examina a un alumno, ¿no? ¿Eh? Se le O hace sea razonar. que ya era expresar libertad de pensamiento. Totalmente. Y capacidad de relacionar.
Porque claro, yo recuerdo en los exámenes, por ejemplo, de Derecho Romano o de Historia del Derecho, pues te preguntaban, dígame usted tal cosa, se la tenía que decir tal cual, ¿no? O hábleme usted de tal otra y era tal cual. Pero en Derecho Natural y Filosofía del Derecho no. Y luego, al final de la carrera, en quinto año, había una asignatura que era Filosofía del Derecho también, propiamente dicha. Entonces, bueno, tuve ocasión de tomar contacto y para mí fueron las asignaturas que más me gustaron, te lo digo con sinceridad, porque es donde yo encontré que, vamos a decir, mi alma tenía más afinidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi background. Terminé la licenciatura, me licencié, pasaron 2 o 3 años y entonces decidí presentarme a las oposiciones de notario en el Reino de España. Para quien no sepa lo que es un notario, bueno, creo que en el ámbito de Hispanoamérica es bastante común la figura del notario también, ¿no? Pero bueno, son unas oposiciones muy duras, son de las más duras que hay, junto con registro de la propiedad. Y bueno, estuve un año estudiando, un año y medio, estudiando muy a fondo oposiciones durante 12 horas al día, todos los días. Descansaba solo los sábados por la tarde, descansaba mediodía por la tarde. O sea, imagínate el régimen de estudio tan poderoso que luego entendí para lo que me sirvió. Para tener un régimen de estudio muy potente, pero para estudiar Kabbalah. Qué Ahí, maravilla. ahí fue donde me di cuenta que aprendí una disciplina de estudio y un rigor y en fin, una disciplina que me sirvió luego para los estudios de Kabbalah, para tener una continuidad, un hábito, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi background fundamentalmente, o mi trayectoria fundamentalmente en cuanto a lo jurídico. Y luego, en cuanto a lo profesional, lo apliqué en distintos ámbitos, pero fundamentalmente ya me dediqué a lo que fue el ámbito inmobiliario, porque tenía relación con lo que era mi actividad profesional, y en el ámbito bancario, es decir, sobre todo en el ámbito del derecho privado, fundamentalmente. Yo nunca me dediqué mucho a lo que era el derecho público, que tiene mucho más que ver, obviamente, el derecho público y es mucho más cercano a lo que es la ley natural, ¿no? Ahora, si quieres, lo profundizamos. Bueno, te voy a hacer una pregunta directo al grano. Venga, La ley de un país la escriben los hombres, o sea, así es. en general hay una constitución, digamos. Ahora, ¿quién escribe o quién define la ley natural? Bueno, aquí acabas de plantear lo que para mí es la madre del cordero. O sea, la ley natural no tiene que estar definida por nadie, sino por ella misma. En realidad, podríamos decir que la ley natural son las reglas del videojuego dentro del cual vivimos. Y que además procuran un bienestar y un equilibrio para todo el ser humano, pero no solamente para todo ser humano, sino para toda criatura y para todo el ecosistema. En otras palabras, abundando en tu afirmación, en un momento dado se ha ido dejando de lado a lo largo de la historia las leyes de Dios o de la creación o de la fuente, llamémoslo como queramos, no hablo en términos religiosos, me da igual, pero que son las que nos otorgan a nosotros como seres humanos, como almas encarnadas, el lugar poderoso de herederos del reino. Es decir, de tomar el control de esta realidad multidimensional, que nos pertenece por derecho de nacimiento. Eso está dicho en todas las tradiciones espirituales. Pero luego están las leyes del hombre, como tú bien decías, que no favorecen a todos los hombres. Y aquí está, digamos, la mordida en el talón de Adán, de la serpiente, ¿no? Es decir, las leyes hechas por el hombre no favorecen a todos los hombres, están más que demostrados, sino que favorecen solamente a una pequeña oligarquía, a una pequeña élite que cada vez es más poderosa en detrimento del resto de personas que cada vez son más ignorantes y además se mantienen gracias a mantener ignorante a toda la población. En cambio, la ley natural favorece a todo ser humano, a todas las criaturas, a todo el ecosistema físico y voy más allá, a todo el sistema de almas. ¿Por qué? Porque la ley natural procede de un sistema que es supralegal, es decir, está por encima de todas las leyes físicas, vamos a decir. Bueno, yo quiero acotar algo y también preguntarte, porque bueno, dijiste que la ley natural es como que tiene una lógica intrínseca. Entonces, esto me hace acordar, porque bueno, tú estudiaste abogacía, yo estudié filosofía y a ti te gustó la filosofía Del de la derecho, ley, sí, del cierto. derecho. Y lo que acabas de decir me recuerda lo que dijo Emmanuel Kant Mm, sobre el imperativo categórico, o sea mm, que en la ética de Kant, él dice, define la ética como algo que tiene una lógica intrínseca.
O sea que el imperativo categórico, que así él lo llama, es, por ejemplo, si decimos, no mentirás, ¿ok? Tomamos uno de los 10 mandamientos, ¿y eso por qué es ley? Porque tiene una lógica intrínseca, porque si yo transformo lo contrario en regla general, por ejemplo, digo, todos mentirán, en vez de decir, tú no mentirás, voy a transformarlo en regla general que dice, todos mentirán. Entonces, eso cancela la definición de verdad, porque si todos Claro, mienten todo el tiempo, claro. tampoco hay mentira ni hay verdad, porque se cancela todo. Entonces, esa definición es muy deducible. Mm, Entonces, mi pregunta es si la ley natural es algo deducible que cualquiera lo puede llegar a descubrir a través de lógica, o es algo que viene de algún ente, digamos, superior, divino. mm. ¿Qué puedes decir sobre eso? Bueno, aquí ya entramos en un concepto, en una disquisición o en una diferenciación que se hace tradicionalmente a la hora de estudiar precisamente la filosofía del derecho o el derecho natural. Y es la diferencia que hay entre derecho natural y derecho positivo, se dice así, ¿no? En derecho. La diferencia es muy clara. El derecho natural no está escrito. Fíjate qué interesante esto. Vamos ya a poner una marca sobre esta definición. El derecho natural no está escrito y yo añado ni falta que le hace, ni falta que le hace. Y el derecho positivo necesariamente tiene que estar escrito. Entonces, primera distinción. Entonces, existe un movimiento dentro del derecho natural que es, uno es el ius naturalismo, ius significa derecho en latín, que estudia todo el derecho natural, y luego está el ius positivismo, que estudia todo el derecho positivo, es decir, las leyes de los hombres, las leyes escritas. La relación entre ambos va a responder a tu pregunta, porque es cierto que existen principios en relación con el bien y el mal que son de carácter universal. O sea, leyes naturales, derechos naturales que actúan como un marco supralegal, por encima de la ley positiva, por encima de la ley del hombre, por encima de la ley escrita. No importa qué estamento, no importa qué institución, no importa qué tribunal, etcétera. Sí, sí. O sea, y puede ser que una ley positiva vaya en contra de un derecho natural. Bueno, no solamente es que puede ser, sino que de hecho en estos días estamos viendo cómo de hecho sucede así. Es decir, lo que llamamos los atentados contra los derechos personales, contra los derechos fundamentales. El gobierno basado en la mentira. Fíjate, hoy estaba estudiando el SOAR y estaba repasando algunos conceptos interesantes, como por ejemplo los conceptos Jacob y Esav, ¿no? Que en realidad ambos nacen del mismo vientre, que son el vientre de Rivka, pero el vientre de Rivka a un nivel macro, cósmico, significa nuestro mundo, y Jacob y Esav simbolizan la mala inclinación y la buena inclinación, el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. En el mundo actual en el que estamos como un péndulo, estamos balanceados hacia el máximo grado del Yetzer Hara, es decir, hacia el máximo grado de el mal, vamos a decir así, que arrasa y que se quiere poner por encima de lo que son las propias leyes naturales del creador, de la creación de este mundo. Y sobre eso yo he escuchado en muchas ocasiones de mucha gente que se expresa hoy sobre el tema de lo que es la ley natural, diciendo que el derecho natural es algo universal a nivel cósmico, que, por ejemplo, eh, la voluntad del individuo es algo inquebrantable, o sea, no se puede obligar a un individuo a hacer algo en contra de su voluntad. Se dice que es una ley universal hasta divina. Y la pregunta interesante es, ¿cómo puede ser que en nuestro planeta, en nuestro mundo, eso se viole a diestra y siniestra? O sea, en nuestro mundo lo que importa es quién tiene las esposas para esposarte y quién tiene la fuerza para golpearte o meterte en un calabozo. Entonces, si existe una ley divina, cósmica, ¿cómo puede ser que aquí se viole tan fácilmente? Es una pregunta excelente. Eh, la respuesta tiene varios niveles. Desde un nivel podemos incluso ver como en la Torá
y respondiendo a tu primera cuestión el hecho de no obedecer leyes, por ejemplo, que te dañen a ti mismo, esto está hasta en las leyes de Asimov sobre la robótica. Quien haya leído Asimov, las 3 leyes de la robótica en realidad están hablando del ser humano de una manera simbólica, porque eso es lo que somos de alguna manera robots, pero que tienen capacidad potencial de ganar conciencia, ¿no? Y llegar a ser algo más, ¿no? Pero la clave está en lo que tú has dicho, la ética y la moral. El derecho, la ley, siempre debe descansar en la moral. Ese es el derecho natural. Ahora, esta es precisamente la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo puede ser que en este mundo podamos ver cómo el derecho positivo arrasa continuamente con el derecho natural? Bueno, pues es una cuestión de moral y ética. O sea, las personas entre comillas, ahora si quieres entramos con eso, pero bueno, aquellos que están en las cúspides de las estructuras de poder y aquellos que están empleados por estas cúspides tienen un cometido y trabajan para quien trabajan, que son las fuerzas del mal. Se llama el Nahash, la serpiente, en la Kabbalah, se llama Samechmem, que es al fin y al cabo el que es nuestro entrenador en este mundo, y estos son los que hacen que se pase por encima de todo eso. Ahora, finalizo y ya voy con tu pregunta. Si estos principios, los principios de la ley natural, no son recogidos o sancionados, quiere decir aprobados por un ordenamiento jurídico positivo, el justnaturalismo nos dice que este último no puede considerarse un verdadero ordenamiento jurídico. Punto, pelota, no hay más. Ahora, otra cosa es lo que pasa en el mundo actual. Pero lo que nos dice el derecho natural es que si el derecho positivo es contrario al derecho natural, no se considera derecho, no se considera ley y por tanto no hay por qué obedecerlo. Claro, a nivel lógico lo entiendo y hasta estoy de acuerdo totalmente, pero la pregunta es, a nivel espiritual, si realmente existe en todo el cosmos una ley inquebrantable que es respetar la voluntad del individuo, sea terrícola, sea marciano, sea Sí, 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 gato, sí. sea perro, vemos que se puede quebrantar y yo no veo que le pase nada a nadie. Esa es mi Sí. pregunta. Si hay una ley Ok. tan importante, ¿por qué se puede quebrantar tan fácil? Pues mira, la respuesta la tenemos en Pesaj. Ahora estamos llegando a Pesaj y la respuesta la tenemos ahí. Tú sabes que Pesaj tiene que ver con salto, ¿eh? Saltar, dar un salto. Pero en realidad nos habla de un salto de conciencia. Por eso se celebra Pesaj, porque en Pesaj lo que se celebra es la salida del pueblo esclavo de Egipto, ¿verdad? Y ahí es muy interesante porque cuando, vamos a decir, las fuerzas del mal intervienen quebrantando el principio de no intervención, realmente están quebrantando el principio de no intervención que afecta a toda la humanidad, que tiene una conciencia colectiva y que tiene un destino conjunto, como humanidad, como una sola conciencia humana. ¿De acuerdo? Sin embargo, enseñan los cabalistas que el ser humano individual tiene libre albedrío. Para ponerlo de otro modo, el libre albedrío no lo tiene la humanidad como tal. El libre albedrío lo tiene cada ser humano y es entonces cuando ellos, los seres humanos como tales, podrían decidir el destino de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que como si hacemos un balance nos va a dar que la mayoría de la humanidad no ha dado ese pesaj, no ha dado ese salto, es por eso que estamos como humanidad prestos a que se nos hagan continuas intervenciones y que se infrinja el principio de no intervención por, vamos a decir, inteligencias que no son humanas y que no respetan esto precisamente por su grado de ética y moral. No quiere decir que su grado tecnológico esté en concordancia con su grado de ética y moral. No es lo mismo. Es decir, no tiene por qué ser que una civilización o que una inteligencia tenga una grandísima capacidad tecnológica, pero que esa capacidad tecnológica esté en concordancia con una altísima moral. Esto no va así. Y entonces, claro, tú tienes una maquinaria que puedes utilizar para el bien o para el mal. Y esa es la respuesta. Entonces, la humanidad, en otras palabras, tiene lo que se merece, habida cuenta de lo que la humanidad ha venido haciendo. Si te acuerdas el episodio del Mabul, de Noah, el episodio de ¿cómo se dice? El diluvio. Del diluvio, exactamente, gracias. Pues Dios acaba con la humanidad porque estaba completamente degenerada. O sea, la Kabbalah cuenta historias de que esa humanidad estaba degenerada. Y es un poco lo que está pasando en esta humanidad. Se deja engañar
Y en ese dejarse engañar cae, tropieza y luego las fuerzas del mal acusan de haber tropezado. Pero quien puso la zancadilla fueron las fuerzas del mal. Es decir, estamos en un entrenamiento, en un imún, que se trata de no dejarse engañar. Y también se trata de decidir hasta qué punto estoy dispuesto a cooperar con los planes de Hashem en este mundo. Para dejar de fijarme solamente en los planes de lo que es el materialismo y solamente preocuparme de mí y conectar con esa conciencia colectiva. Bueno, primero me alegro mucho que hablaste y tocaste el tema de la Pascua hebrea de Pesaj, porque ahora, salud, ahora que hablamos de todo esto, esto se conecta íntimamente a la actualidad. Por ejemplo, a través de todo este tema de ley natural, OPTT, la gente está descubriendo, y al parecer es cierto, que dicen que nuestros países son corporaciones. Hasta yo misma lo busqué en la SEC, o sea, la institución que regula todo el mercado bursátil de Estados Unidos, de Wall Street, etcétera. Cada país tiene su número de empresa registrada, o sea que al parecer es cierto. Y el tema es que esas corporaciones nos han manipulado de una forma para que nos esclavicen sin que ni siquiera seamos conscientes de que estamos esclavos. Ahí está, que somos esclavos, o sea, ahí está Así la es. genialidad de ellos. Hay que aceptar que han hecho un Ajá. buen trabajo. Y eso me hace acordar al pueblo hebreo en Egipto. Y cuando entiendo lo que ocurre hoy, yo digo, este libro tan maravilloso que es la Torá, no es un cuento para que nosotros leamos y festejemos una vez al año Pesaj. Nos está tratando de sacudir y recordar y decir, despierten, despierten, ustedes también son esclavos, no habéis salido de Egipto. Porque, por ejemplo, mucha gente sabrá, algunas no, pero la minoría del pueblo hebreo salió de Egipto, no se querían ir, eran esclavos de lujo y luego cuando salieron iban llorándole a Moisés y diciéndole, pero en Egipto estábamos al lado de la olla con la carne, o sea que no querían dejar de ser esclavos. Entonces, ¿qué se hace hoy, Raúl, para que la gente se dé cuenta, primero, que es esclava? Y segundo, ¿cómo se hace para que de golpe pueda imaginar lo que es ser libre? Porque todos nosotros hemos nacido como una gallina que nace en un gallinero industrial y nunca estuvo en naturaleza, nunca la vio. Entonces podemos entender también que la gente ni siquiera sabe lo que es ser libre. Entonces, ¿qué se puede hacer para dar un empujón a que la gente empiece a valorar y a darse cuenta de lo que es ser libre? Me río, iba a decir me río por no llorar, pero bueno, me río porque realmente la pregunta tiene miga, ¿no? A ver, yo empezaría cuando tú dices que en realidad la humanidad en su conjunto siempre ha sido esclava. Esto es completamente cierto. Decía Schopenhauer, el famoso filósofo, que no hay mayor esclavo que aquel que falsamente se cree libre. Y es verdad, ¿no? Luego, por otra parte, es cierto que, insisto, se ha puesto la trampa de la comodidad y de lo que se llamó el estado del bienestar. Aquí en España fue muy popular, en la época del gobierno de Felipe González, el estado del bienestar y el estado del bienestar y la Unión Europea y qué bien y que todo es maravilloso. Y en realidad nos estaban poniendo la olla de carne, como dice la Torá, pero la olla de carne es un regalo envenenado. Es un regalo envenenado porque te está haciendo lo que se llama ser pancista. Mira, te voy a contar una anécdota que lo entenderá todo el mundo. Como sabéis, yo vivo en Portugal y el otro día fui a la peluquería, al peluquero, y había otro señor allí esperando el turno. Y uno de los señores decía, uy, la guerra, ¿no? Qué mal, qué necesidad, qué tal. Y salta el que estaba al lado, dice, yo, mientras que tenga mi cervecita, a mí me da igual. Claro, la humanidad tiene lo que se merece. Es que esta es la gran mayoría de la humanidad. ¿No? Y claro, eso hace la media, el average, de lo que es la conciencia humana. Entonces, ¿cómo se sale de ser esclavo? Para esos, a base de dolor.
O sea, las fuerzas del mal en realidad tienen la función de ser vencidas, como explican los grandes maestros de la Kabbalah. Pero para ser vencidas primero tienen que ser identificadas y tienen que ser identificadas como tus entrenadores personales en esta vida. Ahora, si a ti lo único que te interesa es la cervecita, entonces no vas a identificar absolutamente nada. O si te interesa, como tú bien dices, estar sentado delante de Netflix o ver Telecinco, por poner un ejemplo, Telecinco es una cadena española de la llamada telebasura, ¿no? Donde hay cotilleo y programas de bajísima calidad moral, ¿no? Y donde se exponen las vidas de los famosos y este tipo de reality. Claro, es que si tú empiezas a analizar qué es lo que emiten las cadenas de televisión y qué es lo que la gente consume, es tremendamente tóxico y de bajísima vibración. Entonces, ¿qué esperamos? Por eso la ley natural nos enseña una de las 7 leyes básicas naturales, que son las leyes del Kybalión, las leyes de Hermes Trismegisto. Una es la ley de causa y efecto, es decir, la ley del Tikkun. Por lo tanto, si tú sembraste esto, vas a recoger esto. O sea, no esperes... iba a poner un ejemplo un poco más grosero, pero no me atrevo. Pero grosero en el sentido de natural, ¿no? O sea, es como alguien que come zanahorias y espera defecar rábanos, ¿no? Si tú comes zanahorias, vas a defecar zanahorias. Es así. Muy buen Entonces, ejemplo. es una ley, y claro, pero la gente espera defecar otra cosa. Pues no, mire usted, no funciona así. Claro, estos son leyes, pero es que son leyes universales, Silvia. Y la solución, contestando a tu pregunta, ¿cómo dejar de ser esclavos? Desgraciadamente, a base de dolor, y en la medida en que la persona... Por eso es que las fuerzas del mal aprietan, 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 porque su función es hacer de dolor para que tú despiertes. Fíjate qué paradoja. Probablemente ellas ni lo saben, pero cuando ya llegas a cierto nivel de dolor, y te hablo por experiencia propia, y en mi caso fue un dolor físico terrible, con todo el proceso de enfermedad, yo ahí quise conocimiento. Entonces llega un momento en el que el dolor da paso al hambre de conocimiento. Y ahí es donde entra tu hambre por conocer cuáles son los principios que rigen la realidad. ¿Y qué hacer para ser libre? Pues simplemente decidirlo y ejercer tu poder y ejercer el libre albedrío. Ahora, si tú estás todavía pensando en la cervecita, entonces no vas a ser libre. Lo que pasa es que ya con esto termino y te dejo la siguiente pregunta. En este canal, en tu canal no tiene mucho sentido predicar esto porque la verdad es que son todas personas muy despiertas, ¿no? Pero ahora tú ponte a hablar en cualquier televisión pública o en cualquier medio de manipulación masiva en estos términos. Es predicar en el desierto, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, me encantó lo que hablaste ahora sobre el tema del bienestar, porque yo veo que también tú sabes que uno de mis temas, mi segundo canal es de finanzas, o sea que Sí, la esclavitud se ha logrado a través del sistema financiero sí. y, y eso se conecta también con lo que dijiste de las cadenas de televisión, porque a través de la televisión te van vendiendo necesidades que no necesitas, o sea, productos que no necesitas, que te dan la imagen de la vida perfecta y para poder llegar a tener todo eso, la gente necesita préstamos y ahí cae en la trampa más grande de la esclavitud, que es el préstamo. Mm. Entonces, yo personalmente, si me preguntas a mí, yo veo que quizás en algún momento de la historia próxima, yo me tenga que ir a vivir a la naturaleza, dependiendo de qué eh, presión quieran hacer sobre la sociedad, porque para mí ciertas cosas no van a ser aceptables. Entonces yo sé que voy a tener menos confort, ¿no es cierto? Mm. Porque si me tengo que ir a vivir en una tienda en medio de la montaña, bueno, voy a tener menos confort que en una casa. O sea que uno también tiene que saber eh, qué valora más. O Mm. sea, yo cuando empezaron los encierros y no pude en Israel salir y poner mis pies en la tierra, ese fue el turning point, ¿cómo se dice en castellano? Sí, el punto en el que tomaste conciencia de decir hasta aquí, ¿no? Claro, y ahí hice cambios radicales en mi vida, que bueno, los que me siguen y están conmigo en mi comunidad privada también saben todos los cambios que he hecho, porque ahí es cuando uno dice, ¿qué es lo que me importa en esta vida? O sea, yo por seguir estando en confort dentro de un lindo piso, conectada a la internet, etcétera, etcétera,
¿voy a dejar que a mí no me permitan de vez en cuando salir y poner mis pies en la tierra? Y mi respuesta fue no. Entonces, tienes razón cuando tú dices que esto es muy individual. Mm. Es totalmente individual. Si quieres te puedo dar hasta una explicación cabalística, fíjate. Lo que pasa que ya es un poco Sí, avanzado, pero bueno, sí, por supuesto que sí. pero me atrevo a hacerlo porque me parece relevante. Fíjate, si analizamos cabalísticamente la palabra salvación en hebreo, Yeshua, que es Yud, Shin, Vav, Ain, He, vemos que en ella se esconde el secreto mismo de la salvación. Fíjate qué interesante. Porque ahí tienes la palabra Yesh, que significa hay, y luego tienes Vav He, que representa para los cabalistas una parte del tetragrama, del nombre divino, que hace referencia al mundo astral, la letra Vav, y, y al mundo físico, que es la letra G. Y luego la letra Ain, de gematría 70, que es la misma gematría que la palabra Sot, secreto. Entonces así podemos leer que la salvación equivale a que conocemos el secreto de Tseirampin, de la letra Vav, del sistema astral. Esto es, el sistema astral y su influencia en el mundo físico. En otras palabras, tú te salvas a ti mismo dominando los astros y que ellos no te dominen a ti. ¿Para eso cómo se hace? Primero, conociendo las leyes naturales. Y las leyes naturales las dan la Kabbalah y la Torah. Yo cuando conocí la Kabbalah y la Torah, me di cuenta de que ahí estaba todo. Es cierto que se pueden ver desde otra óptica, se puede ver desde la física cuántica, se puede ver incluso desde toda la filosofía del derecho, pero la Kabbalah y la Torah tienen una cosa que no tienen otro tipo de conocimiento. Tienen para mí un elemento que es un elemento del siglo XXV, que son las letras hebreas. Y ese lenguaje y ese alfabeto hebreo, que son los ladrillos de la creación, cuando tú los incorporas en tu vida y cuando tú empiezas a activarlos dentro de ti, porque tú también estás hecho de eso, y comprendes que tú no eres tu cuerpo tan solo, sino que eres mucho más, y comprendes los distintos niveles de existencia, ahí empiezas a salvarte. Porque ahí tomas conciencia de qué cosas tienes que rectificar en tu vida. Cómo tienes que comportarte, cómo tienes que conducirte por el mundo, qué cosas no tienes que hacer y cómo puedes compensar lo que sea que hiciste mal. O sea, todo eso va junto en el proceso. Entonces, es importantísimo conocer las leyes. Pero fíjate que en la palabra Yeshua ya está la misma clave de cómo la salvación es individual. Totalmente fascinante lo que cuentas, Raúl. Pero digamos que una persona que no tiene acceso al conocimiento de la Kabbalah y el hebreo, ¿qué tip le podrías dar como individual? Porque, bueno, tú dijiste que a nivel humanidad, no sé si toda la humanidad va a ser capaz de primero darse cuenta que está esclavizada y luego hacer lo necesario para salir de esa esclavitud. Pero a nivel individual, sí. ¿Qué tip le puedes dar a una persona para saber que va por el camino correcto? Mira, te puedo dar varios tips. Primero, que se esfuerce por conocer las leyes que rigen la naturaleza de la realidad. Yo sé que hay personas que no tienen capacidad y tal, pero bueno, hay cientos de vídeos de maestros de Kabbalah en mi canal, en el tuyo, en fin, el conocimiento hoy día está ahí, está en internet para quien quiera encontrar. Segundo, no cometer cortocircuitos, no cometer actos que generen más tikkun, es decir, más karma, porque eso te enreda aún más en la ignorancia. Todo el mundo sabe, tú me preguntabas antes, si el derecho natural era algo que uno puede conocer de manera innata. La respuesta es rotunda, sí. Sí y mil veces sí. Lo que ocurre es que nos han condicionado desde bien pequeñitos a que renunciemos a ese sentimiento de verdad que traíamos incorporado desde bien pequeño. ¿Eh? Tercer tip, difunde el conocimiento. Difunde entre todo aquel que quiera oír. Quien tenga oídos que oiga, pero tampoco a cualquier precio. No hagamos proselitismo. Es decir, yo nunca jamás, por ejemplo, iría a un programa de televisión a explicar esto. ¿Por qué? Porque es como predicar en el desierto y es como echar perlas a los cerdos, siguiendo con el simbolismo evangélico, ¿no? Cuarto, estudiar la naturaleza de la realidad. No te conformes, sé curioso, no des nada por sentado, no creas nada de entrada, y menos aún si proviene de fuentes que probadamente se han declarado ya como fuentes falsas y mentirosas. Sexto, toma decisiones. Esta es muy importante. Que te acerquen a tu naturaleza, y tu naturaleza auténtica es la felicidad. Más que felicidad es la palabra hebrea osher, que tú conoces muy bien. Ese sentido de dicha. Piensa, ¿qué te hace feliz?
¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Hazlo. La vida son 4 días y ya hemos vivido 3. Luego, no perdamos tiempo. Hagámoslo. Yo soy un buen ejemplo en el sentido de que yo estoy muy ilusionado, por ejemplo, tú lo sabes bien porque lo hemos hablado, con este proyecto musical que tengo también, difundiendo la Kabbalah. Es decir, estoy haciendo lo que realmente me apasiona y me gusta. Y en tu caso exactamente igual, ¿no? Entonces no dejes para mañana una decisión tan trascendente como es aquella que te pueda elevar en tu frecuencia, porque te va a estar... esa decisión te va a colocar automáticamente en un estado de osher, de felicidad, de dicha. Entonces no debes de caer en la tentación de no permitirte ser feliz. Es decir, insisto, la vida son 4 días y ya vivimos 3. Entonces no debemos de dejarlo. Y en cuanto al último tip que yo daría, pues yo diría acomódate, en definitiva, a lo que tu esencia divina te dice que es correcto. Escucha a tu esencia divina, a tu corazón. Haz lo correcto escuchando a tu alma. ¿Cuántas enfermeras, cuántos policías, cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos políticos, cuántos... gente que tiene que escuchar lo correcto? Entonces, ese es el consejo que yo doy. Si estas prácticas que digo alimentan tu alma, hacen que agarre fuerza y puede entonces dominar y crear la realidad. Como Dios le dijo a Adán, ¿no? Crearás por la palabra. Bueno, de todo lo que dijiste, quiero acotar al punto de no generes más tikkun o más karma, tal como dijiste ahora, policías, enfermeras, políticos, todo, porque nosotros, digamos, dejemos de lado a esa lista, digamos los despiertos, los de la luz, ¿no? Que nos gusta mucho llamarnos a nosotros los buenos, pero la pregunta es, ¿dónde en mi ecosistema personal e individual yo estoy dando el visto grosso y estoy yo quizás tendiendo Exacto, trampas a alguien o exacto, haciendo algo incorrecto porque me exacto, pagan un sueldo para hacerlo? exacto. Porque yo estoy segura que también mucha gente que se considera de los despiertos de la luz, Mm, quizás tiene un lugar donde mira para el otro lado. mm. Y ahí está, que tenemos que rectificarnos nosotros primero, por más que sea tan claro hoy señalar hacia allá y ver quiénes son los malos. Y qué bueno que ellos son los malos porque entonces yo soy los buenos. Pero Claro, no, no es así. O sea, yo creo que nuestra energía y nuestro foco tiene que ir hacia aquí, decir, ¿dónde yo sigo transgrediendo? Y porque no es solo ir en contra de la voluntad de otro, es también tenderle una trampa a otro mm, o no dar testimonio verdadero. O hay tantas cosas que podemos hacer que generan más karma, ¿no es cierto? Que luego así es, no tenemos que sorprendernos si vienen a quitarnos nuestra libertad. O sea, quizás no es porque ellos son malos, es eso es. porque yo lo permití. Justamente, ¿te acuerdas que lo estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Que la humanidad tiene lo que se merece, porque en el cómputo total, eh, en fin, las personas se conducen como se conducen, ¿no? Pero el proceso este de rectificación al que tú te refieres, que en hebreo se dice la teshuvá, o el volver al origen, en realidad es volver a reconocerse en las leyes del Creador. Volvemos a lo mismo. Es decir, es tan importante, como decía un gran maestro espiritual y gran científico, por cierto, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es el creador de la teoría del doble cuántico, con el que yo también estudié y tuve la oportunidad de conocer, y en fin, él decía, dice, tienes que ser un doctor de la ley, decía él. ¿Qué significa ser un doctor de la ley? ¿Un doctor en derecho positivo? No. Un doctor la ley natural, en el jus naturalismo, es decir, en la Kabbalah, en la Torá, allí donde se nos explican cuáles son las reglas del juego para el buen vivir. Y ese buen vivir se consigue dando ese pesaj, ese salto de conciencia. En la Kabbalah, el salto de conciencia está simbolizado por la letra He. La letra hebrea He es una letra que lo voy a dibujar aquí para que lo vean nuestros amigos. Se pinta así y como vemos, tiene un huequito aquí. Ese huequito es el salto cuántico. Esta barra de aquí representa el pensamiento. Esta representa la emoción. Pero esta representa hacer o no hacer. Entonces, cuando el pensamiento, la emoción y el hacer se alinean,
Uno ha dado el salto cuántico. Entonces la G se transforma en una GET. Y ahí entras en una conciencia distinta, ¿no? Entras en una conciencia de infinito, porque la Het vale 8, igual que la palabra Atz, la primera palabra del Atz Yashir Moshe, que es el cántico de Moisés cuando el alma, en este caso el pueblo de Israel, pero se refiere también al alma individual, sea liberada, ¿no? Pero eres tú mismo. Tu Yeshua, tu salvación eres tú mismo. Todo el tiempo lo fue. O sea que lo que entendemos de esto que estamos hablando ahora tú y yo es que por más que afuera se vea la cosa terrible y nos estén contando de los que nos van a hacer, Mm, no tiene por qué ocurrir al individual. O sea, si el exacto. individual se comporta él respetando la ley natural, Mm, universal, cósmica, mm. no solo con él mismo, sino con todo el que lo rodea, él va a ser libre. Eso es más o menos Sí, la sí. idea, ¿no es cierto? Eso es. Son dos cosas. Una vez que tomas conciencia de esto, primero, no cooperas con lo que te esclaviza, no cooperar. Ahí tienes que ir vadeando un poco la situación, dependiendo de la circunstancia de vida de cada uno. Pero usualmente cuando tú tomas conciencia ya de eso, las circunstancias te van a venir, porque atraemos aquello que somos. Es decir, si tú ya cambiaste tu nivel de conciencia, porque además no es solamente un salto, no es solamente un pesaj, sino que son muchos saltos de conciencia continuados, entonces las circunstancias van a venir a tu vida. Y todos los que están escuchando esto ya se han dado cuenta de que el tiempo va tremendamente rápido en estos tiempos, porque estamos en el final de los tiempos. Entonces, eso primera cosa. Segunda cosa, posicionarse claramente, lo que tú decías, ¿no? Es decir, yo estoy posicionado, estoy parado en esta posición interior y para mí lo más importante es esto. Y en función de esto tomo mis decisiones en mi vida. Y por supuesto, hay una cosa muy bonita y es que la Kabbalah nos enseña cuáles son las herramientas por excelencia que nos ayuden a dar ese salto, ese pesa. Y esas herramientas están también en el relato de la salida de Egipto, que son los llamados 72 nombres de Dios, que están en el propio relato, que tú también lo has mencionado en tu canal y has explicado exactamente el origen y bueno, la importancia que tienen, ¿no? Las meditaciones cabalísticas, pero más allá de eso, inclusive para personas que no... yo siempre digo que yo no soy dogmático en la escuela espiritual en la que cada uno esté. Yo no... O sea, quiero decir, me da igual. Yo respeto absolutamente el que sea budista, el que sea cristiano, el que sea... o el que no tenga ninguna creencia. Yo hablo de mi camino y el camino que yo encontré que a mí me va bien. No tiene necesariamente que ser el camino que le va bien a todos, ¿no? Yo ya me enteré hace muchos años que el café para todos quizás no funciona. Pero lo que sí es cierto que en un momento dado de tu vida el café sí te va a servir. Es decir, la Kabbalah en un momento de tu vida va a entrar a tu vida y vas a entender que son los principios que te van a poder liberar. Entonces, lo que te ayuda a dar el salto son esas herramientas que corresponden a ese nivel de conciencia, sin el cual no tienes acceso a esas herramientas. Para eso tienes que decidir primero. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, quiero preguntarte otro tema que es muy candente, porque hoy, con todo el tema de ley natural, OPTT, y que se ha descubierto realmente que nuestros países, al parecer, son corporaciones que han hecho un trabajo burocrático a través de nuestros certificados de nacimiento, etcétera, para tratarnos como si fuéramos un producto que no es un ser, un hombre o mujer libre, sino como algo que uno compra, vende, que no tiene tampoco ningún derecho o voluntad propia. Entonces, lo que yo veo es que se están utilizando muchas técnicas, por ejemplo, de enviar ciertos documentos a la corporación para liberarse de ella. Y mi pregunta es, Raúl, ¿tú crees que uno se puede liberar del sistema a través del sistema? La respuesta cae por su propio peso, es no. Es decir, porque si lo haces así le estás dando poder al propio sistema. Vamos a pensar un momento qué es el miedo. El miedo, enseñaba un maestro mío, Antonio Blay, un maestro espiritual absolutamente iluminado. Él definía el miedo como el sentimiento de miedo es que tú le das más poder a tu realidad externa que a tu realidad interna. Son unos diferenciales de energía y eso se llama miedo. Entonces, como te sientes en debilidad, ¡Wow! ¡Qué definición magnífica! es brutal, es brutal. ¿Eh? Maestro Antonio Blay, catalán, por cierto, ahí donde tú vives. Y
eso lo tenemos que entender, porque lo primero que tenemos que entender es que el miedo se genera por ignorancia de nuestra naturaleza auténtica, lo cual nos lleva otra vez al punto de partida de esta charla. Conocer cuál es la ley natural, conocer cuáles son las reglas, las leyes de generación de eventos de la realidad. Y, obviamente, que no tiene ningún sentido que yo vaya al carcelero o al esclavizador y le diga, por favor, libérame porque te voy a enseñar un papelito. Eso, en fin, no tiene ningún sentido Sí, porque, porque tenés razón. claro, porque sigue estando en el mundo físico. O sea, la liberación no está en el mundo físico. La liberación será una consecuencia que viviremos en el mundo físico, pero cuando demos ese salto de conciencia en el mundo espiritual. En otras palabras, las personas dejarán de ser esclavas cuando ya no lo necesiten para evolucionar. Wow, qué fuerte lo que dices. Pero conectándonos al punto, al último punto, tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando uno ve grandes manifestaciones adelante del Palacio de Gobierno, diciéndole al gobierno, eh, permíteme hacer lo que o devuélveme la libertad que me quitaste con estos decretos. O sea, yo no sé, a mí me parece que adentro se están matando de risa, porque Claro. ¿por qué yo tengo que ir a pedirle a quien me quitó de forma ilegal? Porque eso viola todos los derechos naturales que están arriba de toda ley positiva. Me lo quitaron de esa forma y yo tengo que ir a rogarle que me lo devuelva. O sea, a mí eso me parece como algo que es no entender realmente la esencia. Sí, hay una frase de Jesús de Nazaret en los evangelios cristianos que es absolutamente demoledora, que es cuando a Jesús le quieren poner en un aprieto y le preguntan acerca de los impuestos. ¿Se deben pagar impuestos? Y entonces él dice, enséñame esa moneda que lleva. Dice, ¿de quién es la cara que hay en la moneda? Fíjate, ¿eh? La inteligencia de este gran rabí iluminado Jesús de Nazaret. Dice, la cara es del César. Dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de, de dar al César lo que es del César en el sentido de el dinero fiat, el sistema de esclavización financiera, pasar de él en la medida que se pueda y cada vez más, y quedarnos con ese sistema de intercambio de valor y de reserva de valor incorruptible y totalmente libre que nos va a poder permitir que tengamos un intercambio de valor justo, lícito, legítimo y que esté absolutamente alineado con lo que es la liberación, ¿no? Bueno, me pareció fantástico el ejemplo de Jesús de Nazaret, porque yo lo que veo es que nosotros, ¿no? No digo que yo soy mejor que nadie, que nosotros queremos esa moneda con la cara del César, la queremos nosotros también. Y ahí es Claro, donde claro. caemos en esa trampa, porque tenemos que Eso es. entender que si nosotros seguimos corriendo detrás de esa moneda que es del César, nosotros nos vendemos nuestra alma por esa moneda. Así es. O sea, además, bueno, en fin, nos llevaría muy lejos y no tiene caso aquí, pero tú lo has explicado muchas veces, cuál es el origen del dinero fiat, qué hay, qué está respaldando esa moneda. Es decir, es todo, en términos cabalísticos, volvemos a estar delante del Nahash y de Samehmen, es decir, del engaño, del sheker, de la mentira, por antonomasia. Entonces, caminamos hacia una humanidad en la que tú decides si quieres beber de las fuentes de la verdad, que es la Kabbalah en mi caso, y digo, no soy dogmático, respeto puntos de vista de todo el mundo, y que decidimos que queremos que la verdad sea nuestro camino. Entonces, hemos de estar en coherencia con esa verdad, y esa verdad, en Met, es la fuente primera y primigenia de la ley natural. Y también en la Cábala se le dice Makom, es decir, el lugar. Ahora, ¿cuál es ese Makom? ¿Cuál es ese lugar? El Mishkan, ¿cuál es el Mishkan? En mi interior, en mi corazón. Claro, claro, porque el Mishkan, para el que no sabe, es el altar, es el El- templo, o sea, es el lugar donde habita la divinidad. Y lo que dice la Kabbalah, lo que dicen los grandes maestros de Kabbalah, es que la venida del Mesías, el Mesías va a estar dentro de nosotros, o sea, nosotros vamos a ser ese templo donde habita el Mesías. Así mismo es, no, completamente de acuerdo. Entonces, resumen de esta historia, no cooperación con aquello que te esclaviza y posicionarse claramente y tomar las decisiones.
Nosotros solamente tenemos una obligación en este mundo. El hombre humano, o sea, perdón, el hombre humano, el ser humano tiene una sola obligación, ser feliz. Si tú no has sido feliz y no has procurado la felicidad de otros, está escrito que un tribunal celeste va a juzgarte. Y entonces a lo mejor tienes que repetir curso. Y ahí sí que hay ley, eso sí Ah, que es legal, no claro, es el la ley... tribunal de la corporación. No, 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 no lo es. Es un tribunal celeste, un tribunal divino que tiene que ver con la naturaleza de nuestras almas. Esto lo explica muy bien Isaac Luria en su obra, bueno, en la obra de Shahara Gilgulin, que él no escribió, sino que la escribió su alumno Jaime Vital. Isaac Luria no escribió libros, pero sus alumnos sí escribieron. Entonces, bueno, al final es eso. Y luego siempre me gusta acordarme del Salmo 91. Es decir, para que no se nos olvide que cuando nosotros nos posicionamos, posicionarse tiene premio. Posicionarse espiritualmente tiene premio. Y el Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda y a ti no te tocarán. Entonces, es que ahí en los salmos también tenemos una sabiduría, incluso al nivel psat, al nivel literal, que es absolutamente fascinante, ni siquiera entrando en el secreto. O sea, que no tengamos miedo de tomar decisiones en nuestra vida, no tengamos miedo de reivindicar lo que por herencia nos pertenece, por derecho de nacimiento, que es que nuestra chispa divina brille en nosotros. Nacimos para brillar. Hemos nacido para brillar. Cada uno en su campo, cada uno con sus circunstancias, cada uno elevando la realidad aquella que le rodea, la que sea. Entonces no tengamos miedo y por supuesto alejémonos de todo lo que nos puede bajar la vibración y toda esa dieta tóxica. Como decía el otro día una amiga también con la que hablaba, es que en realidad está todo dicho. Sí. Yo creo que en estos 2 años y pico, yo creo que ya dijimos todo. ¿No? Muchas veces dice, bueno, el que no se enteró todavía a esta altura, ¿no? Yo sé Pero quién bueno. era esa amiga. Ah, sí. Pero no, tenés toda la razón, porque eso de que está todo dicho, porque, y el tema de elevar la vibración, porque estamos todos un poco adictos a estar viendo noticias y no noticias en la televisión, porque eso, bueno, el que todavía está viendo televisión, bueno, no tengo palabras sobre eso, pero hablo de grupos de Telegram que dan información alternativa que nosotros creemos que es cierta, pero mucha tampoco es cierta, pero la mayoría de lo que vemos ahí nos baja la vibración, porque ¿cuántas veces podemos escuchar qué planea hacernos Klaus Schwab? ¿Qué más? O sea, ¿cuántas veces nos pueden repetir lo que quieren hacernos en el 2030? Bueno, ya lo sabemos, pero la respuesta Exacto. es, ¿cómo te sientes cuando sigues alimentándote de eso? Entonces, como tú dices y como dijo tu amiga, el que no entendió hasta ahora entonces ya no sé si puede subir a este tren. Pero bueno, quizás es hora de dejarse de estar tanto en las redes sociales, Mm. viendo ese tipo de mensajes que nos estresan y nos llenan de miedo, tal como tú dijiste. Estamos poniendo el foco en lo externo en vez de en qué realidad estoy generando yo de adentro mío. Exacto. Exacto. Y como decía el maestro Antonio Blay, el miedo es eso, es que tú le das más fuerza a lo de afuera que a lo de adentro. Por lo tanto, hay que empoderarse. Y para empoderarse, mira, hay un truco que yo usaba de adolescente que a mí me fue muy bien en la vida para elevar mi autoestima, que fue creerme que soy más de lo que soy. Si yo tenía que, por ejemplo, ir a cualquier sitio o tenía que dar una presentación, o me acuerdo cuando era cuando iba al instituto, ¿no? Y me acuerdo que el profesor, por ejemplo, pedía decir la lección, pero no se sabía qué alumno iba a sacar. Yo siempre tenía recursos como para salir, ¿no? Para salir del paso, ¿no? Eh, Creámonos que somos más de lo que nos creemos. Y este recurso me funcionó. ¿Sabes por qué me funcionó? Porque era verdad. Porque lo que yo creía que yo era mi cuerpo, mi nombre, mi identidad. Y no es cierto. Soy mucho más que eso. Ya de jovencito, de manera intuitiva, yo utilizaba este truco. Que bueno, que invito a que lo utilicéis todos. Bueno, ya que hablamos hoy de filosofía, por ejemplo, Aristóteles, el famoso filósofo, le preguntaban sus alumnos, maestro, ¿cómo se hace para ser virtuoso en algo? Por ejemplo, ser valiente, ser un héroe. Y él decía, compórtate como si ya lo fueras. Eso es. Eso es.
O sea, exactamente. practica la virtud antes de que tú crees que la tienes. Practica, imagínate cómo es, cómo se para, cómo habla, qué irradia Eso esa es. persona, el valiente. Comienza a comportarte como si ya lo fueras. Sí. Así Entonces, mismo es. o como dijo la filósofa Silvia, dijo, la libertad no se pide, la libertad se vive. O Se sea, vive, yo no se tengo que vive. ir a pararme adelante de ningún palacio de gobierno a decir, quítame el trapo de la cara, por favor, da otro decreto que diga que ya no lo tengo que utilizar. No, tengo que vivir como yo quiero. O sea, Mm. eso es lo que hay que hacer, vivir la libertad. Absolutamente de acuerdo. Además, te voy a dar en fin, otra visión complementaria a lo que tú estás diciendo. Y es que cuando tú hablabas de lo que pasa fuera, o cuando nos hemos referido a lo que pasa fuera, a la realidad exterior, que en realidad es la que nos cuentan los medios de comunicación, vamos a decir, generales. En realidad, yo desde pequeñito también me di cuenta de esto, fíjate. Yo aprendí a no creerme nada que yo ya no pudiera corroborar por mí mismo. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna en el año 69. Bueno, vale, porque me lo dices tú, pero yo hasta que yo no suba allá arriba y yo vea que se puede ir a la luna, yo no me lo creeré. El planeta Tierra es esférico, por poner un ejemplo. Bueno, no lo sé, Bueno, porque no como te yo... metas en ese tema, que ya van a empezar ahí. No, no, Dejemos el no. tema del No, no, planeta no, no. Tierra esférico o no. No, no, pero ¿por qué te lo digo? Porque yo no me creo nada. Hombre, yo lo que sí sé es que el Midrash Rabbah habla claramente de que la Tierra no es esférica, pero bueno, eso está en los anales del pueblo judío. Sí, dime. No, te quería decir porque estás tocando un punto muy importante. Yo te cuento que cuando el día que cayeron las Torres Gemelas, que Sí, lo sí, sí, veíamos sí, sí, todos en el planeta, ¿no? sí. Yo en esa época, en el pasado fui artista, ese fue el tema. Más de 20 años fui artista y también hice video art, o sea, cosas así con video. Y Mm, cuando yo vi eso, yo dije, cuando yo creía que eso estaba pasando, yo dije, esto es el mejor performance artístico que yo he visto en mi vida. Esto que está todo el planeta mirando y lo que está ocurriendo, a mí me dio la impresión como una performance artístico. Y hoy yo creo que hay poca gente en el mundo, de la gente despierta, que no sabe que al parecer eso no fue un acto hecho por los, casual, no casual, fue hecho por vamos los a que decir. dicen que lo hicieron. Y Sí, no, sí, no entremos demasiado ahí porque ya sabes por qué. sí. Pero realmente ya mi intuición me decía, acá hay algo que es hiper, o Mm, sea, demasiado como para mm, ser cierto. mm. Sí, 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 no, no, completamente de acuerdo. Y Fíjate que yo... además que también para mí estaba claro que me lo podían estar haciendo con un ordenador, esas imágenes, si las podían estar transmitiendo a todo el planeta de un ordenador, no tenía por qué ser ni siquiera real la imagen filmada, Así es, así es. supuestamente. Así es, así es. En realidad, como ya hemos dicho, yo lo he dicho mucho en mi canal, aquí en tu canal también en alguna ocasión, yo estoy convencido de que vivimos en una realidad virtual. Esta es mi opinión personal y entronca con la cábala de una manera para mí perfecta, ¿no? Ya lo he explicado muchas veces, no lo voy a explicar ahora. Pero lo que sí veo es que lo que importa de verdad es tu realidad particular. ¿Qué haces con tu día? ¿Cómo llenas cada día de tu vida? ¿Cómo llenas tu tiempo? ¿Con qué práctica? Con qué actividades? ¿Con qué llamadas? ¿Con qué personas te relacionas? Todo esto, en el momento en el que tú das el salto, todo eso va a cambiar. Y en el momento en el que vuelvas a dar otro salto, otra vez vuelve a cambiar. Y así vamos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que en definitiva es un tema de responsabilidad personal, pero personalísima, diría yo. Además, entonces hay que concienciarse, insisto, los miembros, las personas de tu comunidad o los miembros de tu canal, aquí que nos están viendo, en fin, no tiene caso convencerlos porque ellos ya están bastante despiertos, ¿no? Pero el resto de la humanidad, la verdad es que lo tiene muy complicado en el sentido de ese despertar masivo que desgraciadamente les va a llegar, si les llega, y ojalá que así sea, a base de dolor. Y es por eso que estamos entrando en una época ya de lo que se llama el final de los tiempos, como han dicho todas las profecías. Muchísimo caos, muchísimas contradicciones, la guerra de ideas, como tú muy bien explicaste en tu vídeo acerca de Gog y Magog, ¿no? Gigin, ¿no? Las ideas. Entonces, es una guerra de ideas al final. Es una guerra
vamos a decir, de información que aparenta ser verdad, pero que en realidad es mentira. Con lo cual, al final, tienes que hacerle, volvemos a lo mismo, caso a tu chispa divina. ¿Qué te dice tu corazón acerca de lo que ves? O sea, fíate de tu instinto, fíate de tu intuición ya. No fíes la verdad a lo que te muestran o a lo que no te muestran. Ese sería, si soy alguien para dar consejos, que no lo soy, pero ese sería un consejo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí eres alguien para dar consejos. Así que bueno, a mí me has dejado con una alta vibración, Raúl, con todo lo que Eso dices. queremos, eso ¿Y, queremos. y qué podrías desearle a este público, a esta audiencia, ahora que viene? Porque bueno, por un lado está la Semana Santa, pero por otro lado este viernes es el comienzo de la Pascua judía, la Pesaj, que es la salida de Mm, la esclavitud de Egipto. mm. ¿Qué bendición podrías darle a esta comunidad, a esta audiencia? Mira, me encanta que lo plantees de ese modo porque antes de entrar en tu pregunta, una cosa es el calendario con el que va, el calendario judío, diremos, en el que va claramente marcado Pesach, que es la luna llena de Nisan, del mes de Nisan en el que estamos, pero el cristianismo lo que hizo fue un takeover, fue un... si estuviéramos en términos empresariales, lo que le hizo fue una OPA hostil a este conocimiento originalmente judío para llevarlo a un tema de sufrimiento al que llaman pasión. Ojo, no te lo pierdas, la contradicción in terminis, o sea, la asociación de términos es completamente maquiavélica y malévola, y donde se nos muestra a un supuesto redentor que mira cómo acaba el redentor. Ni se te ocurra tratar de salvarte ni salvar a nadie, porque mira cómo acaba. Ese es el mensaje que estas élites quieren dar, que las élites manejadas por esas inteligencias. Entonces, llega Pesaj, llega el 15 de Nisan, la luna llena de Nisan, que para el calendario normal, digo, es el jueves 14 perdón, el viernes 15 por la noche, porque en el calendario judío los días empiezan cuando se va el sol, y ahí hay varios días seguidos de Pesaj que terminan en el octavo día de Pesaj, que es el sábado siguiente. Entonces, muy importante, no importa que no sepas Kabbalah, no importa que no sepas hebreo, yo siempre digo, lo importante es la intención, y la intención tiene que ser, si yo tuviera que dar un tip, que mediten sobre la letra hebrea G. Solamente eso. Que busquen la Bueno, letra yo hebrea G. la pongo aquí que la vean en el video. Porque ya hemos dicho que simboliza ese salto. Las meditaciones cabalísticas se hacen con la letra dentro de un Maguen David, dentro de una estrella de David, que bueno, en mi web hay muchas meditaciones y pueden ver cómo se hace. Eso sería un tip. Y luego, que traten de aprovechar, de ser conscientes de esa energía, ahora ya lo son, porque la energía de la luna llena de Nisan es una energía muy poderosa que nos hace elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, nos amplía nuestra alma y nos hace dar salto de conciencia. Aprovechemos la energía para ponernos en sintonía con ella y entonces hacerlo. ¿eh? Bueno, me permito hacerte una pregunta, por más que ya estabas dando una bendición. Yo Sí. he escuchado últimamente de, de muchas personalidades que hablan de lo esotérico, etcétera, que la luna se considera un astro que no es orgánico, digamos, original, astro, digamos, parte de la Tierra, o no sé, sino que es algo artificial y también maligno. Mm. ¿Qué dice la Cábala de eso? ¿Dice algo de ese tema? Sí, la Kabbalah, tú sabes que en la Kabbalah cada uno de los astros está asociado a un patriarca o a un tzadik. En este caso la luna está asociada a Yosef, Yosef al-Tzadik, José el Justo sería la traducción. Y la luna está asociada a, dentro del calendario hebreo, obviamente que los momentos más álgidos son los de luna llena. Si te das cuenta, todas las fiestas judías coinciden con luna llena. No es casualidad, ¿por qué? Porque es el momento de máxima energía. Independientemente de que la luna sea artificial o no artificial, tenemos que pensar de que toda nuestra realidad es artificial. Insisto, vivimos en un holograma, vivimos en una realidad virtual.
La particularidad que tiene la luna, y de ahí bendiciones tan importantes como el Birkat Levaná o todas las oraciones que tienen por objeto precisamente protegerse de las influencias lunares negativas, las influencias lunares si están en piloto automático siempre son negativas. Pero si están con una intención clara, con las kavanot, o sea, con las intenciones correctas, en nuestro caso vamos a traducirlo con la conciencia correcta, con el conocimiento correcto. Basta lo que expliqué aquí para que las personas ya vivan este Pesaj de una manera distinta, porque ahora ya saben de lo que se trata. Y en Pesaj está la energía de la ampliación de conciencia y del salto de conciencia. Entonces eso les va a hacer vivirlo de una manera completamente distinta. Entonces la luna, respondiendo a tu pregunta, ¿qué más da? Si al final lo que importa es cómo yo utilizo los instrumentos de la creación. O sea que, si te entiendo bien, se podría decir que las fiestas hebreas en luna llena son una ventana para transformar esa energía negativa en positiva. Sí, las personas, muchas personas del mundo esotérico dirían que es un portal, la luna llena de los meses del calendario hebreo, como hay otros portales de energía positiva que son las fiestas judías en general, incluida Shavuot, incluida Sukkot, todas, bueno, que necesariamente son Rosh Hashanah, en fin, es que portales, a mí cuando me hablan de portales digo, pero si mira el calendario judío, está lleno de portales. No hay que inventarse portales, ya están ahí, ¿no? Bueno, Raúl, wow, cuánta información importantísima nos has dado hoy. Eh, bueno, ya que hablaste de las letras hebreas, yo quiero contarles que Raúl tiene un curso de letras hebreas y que creo que empieza pronto. No sé si quieres contar un poquito de eso. Bueno, puedo contar un poquito. Más adelante, si quieres, podemos contar más, ¿no? Pero, en fin, yo lo que hago en este programa, que es un programa muy largo, son 7 meses, en el que se estudia a fondo no solamente cada una de las 22 letras hebreas, sino, digamos, hay toda una introducción previa, inclusive para las personas que saben ya Kabbalah, pero también para las que no saben nada, una introducción muy potente que te aclara muchos términos, mucho esquema mental de dónde colocar, de dónde ubicar cada uno de los conceptos, ¿no? Y fundamentalmente el motivo de este programa ha sido el activar dentro de tu ser cada uno de estos elementos de la creación, para precisamente que tomes el control de las energías astrales y puedas generar tus propios eventos a nivel individual, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, es un programa que normalmente vamos a lanzar a final de junio. Y bueno, ya si quieres y si crees conveniente, pues podemos hablar luego más adelante de él. Bueno, no sé si alguien se quiere registrar ya. ¿Tenés un link que yo puedo dejar abajo? Sí, hay un link para la lista de espera, porque es un programa que tiene una lista de espera larga, porque son programas anuales. Y entonces sí, hay un link que Bueno, voy a entonces pasarte para que les lo veas vamos ahí. a dejar debajo de este video Sí, el link con la información y todo para los que les interese esto. sí. Así que, bueno, Raúl, yo me quedo con muchísimo material para digerir de todo lo que nos has explicado aquí, y con mucha energía positiva, porque al fin y al cabo yo creo que lo que aprendemos hoy es que no importa la tormenta que veas afuera, si tú adentro tienes tranquilidad y paz, esa tormenta la vas a ver como una película nada más. Totalmente. Yo te digo, sinceramente, yo estoy feliz, ¿eh? A mí la vida me trata fenomenal. Yo estoy feliz porque me di cuenta de que si tú haces coincidir tus planes con los planes del creador, entonces estás en sintonía. Y eso me di cuenta hace tiempo. Entonces ahí pierdes completamente el miedo y ganas en seguridad y al final te eleva la vibración y te das cuenta de que tienes que dedicar el tiempo a lo que te hace feliz. Este sería, si queréis un mensaje, este sería el mensaje. Ese sería el mensaje con el que yo me quedaría. Amén, amén, senasá, senasá, Senasa, senasá, senasa. que vamos a enseñarle a la gente. Eso quiere decir, está hecho, Está está hecho, sí. hecho, está hecho en hebreo. Buenísimo. Senasá, senasá, Senasa, senasá. senasa. Así que adelante todos a sonreír y a ser felices, porque de ahí solo puede mejorar todo, desde ese punto. No cabe duda. Bueno, Raúl, te agradezco enormemente esta visita.
tuya en mi canal. Siempre un lujo, siempre nos traes tesoros de sabiduría. Y bueno, invito a todos a dejar comentarios, preguntas, si quieren agregar algo. Siempre me encanta leer todo lo que ustedes dicen. Y bueno, y por último, los invito como siempre a unirse a mi comunidad privada, donde hablamos con libertad de expresión, y dentro de poco lo tengo también a Raúl como invitado en una transmisión en vivo Mm. donde hablamos con libertad de expresión. Así que si hoy hablamos de todo lo que hablamos, imagínense lo que, lo que va a ser escucharnos en vivo con libertad de expresión. Entonces, abajo les dejo el enlace para visitar, ahí ven el calendario de las transmisiones, y van a ver cuándo viene Raúl y todos los demás eventos. Así que, Raúl, Hag Pesach Kasher Besameach, que quiere decir feliz Pesaj, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, pues Hag Sameach a todos, que tengáis una conexión de pesaje espectacular y agradecerte a ti siempre tu hospitalidad en esta que es tu casa virtual, donde estoy encantado de venir y donde sabes que me encanta acudir porque me encanta tu audiencia y me encanta también tu comunidad privada. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Entonces, bueno, nos vemos pronto en Nos nuestra vemos transmisión pronto. en vivo, y un abrazo a todos, felices fiestas, cualquier sea vuestra religión, costumbre. Lo importante es la parte de feliz. Eso es. Así que un abrazo grande para todos y especialmente para ti, Raúl. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo.